Gracias, señor presidente. Buenos días. Muchísimas gracias. Mire usted, uno de los objetivos de la citación, en primer lugar, a esta comisión de investigación de los interventores provinciales y en general de la intervención, era aclararle a los ciudadanos de qué trataba el asunto en general. Así que voy a hacerle preguntas un poco genéricas para que las personas que nos estén viendo a través de Internet puedan situarse. En materia de intervención, ustedes realizaban en las 3 sesiones diferentes los controles necesarios para comprobar que se cumplían las normas y que los caudales públicos se destinaban al fin legalmente determinado, tanto en el ámbito del SAS, que por su volumen obliga prácticamente una intervención específica para ello, en el ámbito general de Hacienda y esta tercera rama de la intervención. Nos han dicho sus compañeros que en general la intervención intervenía con carácter mínimo en materia de formación para el empleo, a pesar de las cantidades destinadas desde el año 2002, que es el objeto de los trabajos de esta comisión de investigación. A la vista de los informes especiales que se les encargan en 2009, que nos imaginamos supusieron para ustedes un sobreesfuerzo, dada la falta de medios materiales y personal que con carácter general... en el 2013. ¿Perdón? Se cargaron en el 2013. Sobre el periodo de 2009, 2009-2012, sí. Por su experiencia, ¿tiene usted idea de si esas prácticas detectadas a partir de 2009, cuando se realizan estos informes especiales, pudieron darse en el periodo anterior? No tengo información. Lo ordinario es que no trabajaran bien y después trabajaran mal, sino que hubieran estado trabajando mal, ¿no? Lo procedente es actuar bien. Por eso digo, pero no sería muy lógico pensar que a partir de que la intervención analiza, de pronto las irregularidades se producen, sino que aparecen debido, o sea, según se deduce de sus informes y las irregularidades detectadas, como conductas continuadas. No aparecieron de la noche a la mañana, suponemos, ¿verdad? Eso es en materia subjetiva. Yo no le puedo responder a esa pregunta. Yo he detectado una serie de irregularidades en el periodo, en los expedientes del periodo 2009-2012. La mayoría son del 2010, 2 del 2011 y 1 del 2010. No puedo emitir un juicio sobre la actuación anterior. Bien, gracias. En esta materia tiene muchísima relevancia lo que se ha conocido como resoluciones o órdenes de exceptuación de la cuenta de justificación. Sus compañeros nos han explicado más o menos el funcionamiento del procedimiento. Entonces, lo primero que parece que hay que comprender es que el régimen de subvenciones se adecua o se adapta a periodos que vendrían a coincidir con los periodos presupuestarios. Desde el punto de vista de la gestión y de la revisión interna de las subvenciones, se achaca a los breves periodos de tiempo que se tenía para la revisión de las cuentas de justificación, a la necesaria revisión urgente a la intervención y al poco plazo también que tenían los interventores. La pregunta es, ¿ustedes de todas formas han controlado siempre, según nos han expuesto sus compañeros en comparecencias anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de su reglamento, el importe de las subvenciones, así de manera general, ¿verdad?, y cuáles estaban pendientes de justificación o no? La falta de justificación temporal en las subvenciones era conocida por ustedes antes de estas intervenciones de 2013 o apareció para ustedes ahí. No, nosotros tenemos un conocimiento directo de las justificaciones pendientes porque estamos obligados a hacer unos requerimientos a los órganos gestores al menos anualmente y tenemos conciencia de las justificaciones pendientes. Desde siempre, ¿verdad? Sí. ¿Y había una diferencia entre las líneas de subvención y esta falta de justificación en materia de formación por el empleo y cualquier otro tipo de subvenciones? Quizá por el volumen de expedientes sí, y por el periodo 2011 fue especialmente conflictivo por el tema del cierre anticipado que hubo. Eso provocó ciertos problemas presupuestarios, ¿no? Pero sí, puede que en esta materia hubiera más justificaciones pendientes que en otro tipo de expedientes, sí. Sobre todo también por el volumen. Es que el volumen es inmenso en comparación con otras subvenciones que se tramiten de otras consejerías, como pueda ser la Consejería de Igualdad, Bienestar Social. En cualquier caso, desde el punto de vista porcentual, no es lo mismo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en cualquier otra materia de subvenciones también, dependientes de educación y empleo, el hecho de que existan expedientes sin la justificación, sí,
el porcentaje habitual en esas líneas de subvenciones y en materia de formación para el empleo, parece ser que las diferencias son significativas. Yo creo que sí, que había una gran... yo lo digo en el informe, que había muchísimas justificaciones pendientes, sí. Y la pregunta es eso, que eso se tenía conocimiento de ello, de los problemas desde el punto de vista de la tramitación, de lograr la justificación en plazo, desde hacía años, ¿no? Yo personalmente, desde que me hice cargo de esta intervención, B de Málaga, y empecé a emitir los listados de justificaciones pendientes que hacíamos anualmente. De años anteriores no le puedo informar. Desde 2006, si no me equivoco, ¿verdad?, que llegó usted a esa intervención. No, 2011. 2011. Bien. En esta materia, y otra vez relacionado nuevamente con las exceptuaciones por los plazos, ¿cree usted que a la vista del tipo de funcionamiento, como le decía, anualizado, donde hay un periodo de entrega de solicitudes, de concesión, de ejecución de los cursos, de justificación económica por parte de las entidades, liquidación posterior del 25% y fiscalización, que sumando todos estos plazos y según se iba desarrollando, según lo establecido la ley de subvenciones, y tanto estatales como autonómicas, al parecer el periodo era, según el diseño, imposible de cumplir porque los plazos oscilaban entre los 18 y los 22 meses, ¿verdad?, según se desprende de los propios expedientes desde su inicio hasta su cierre. ¿Usted sabe por qué nunca se redujeron los plazos de ejecución para que no hubiera plazos tan grandes y pudiera evitarse ese atasco que parece provocar necesariamente por el volumen la imposibilidad de revisión? No lo sé. Pero pasaba desde el principio el atasco. Yo sé que había justificaciones elevadas pendientes, pero desde que yo me hice cargo, de 2011, años anteriores, no lo sé. No le puedo informar. Ha dicho usted antes que elaboran los informes las correspondientes intervenciones policiales, pero me ha llamado la atención que ha dicho usted no ha leído el informe consolidado. Si el informe consolidado se redacta con la información que le llega de las intervenciones policiales, ¿ustedes no están pendientes de si cuadra con lo que ustedes mandan? Nos mandaron un borrador con las incidencias, pero como tal informe consolidado yo no lo he llegado a ver. Creo que otros compañeros tampoco, ¿no? No, es que se lo pregunto, por eso me parece un poco extraño, ¿no?, que no vean ustedes el resultado final de su trabajo y no... ¿Confían mucho en sus superiores o es una práctica habitual? Bueno, como era consolidar los diversos informes provinciales, y vimos un borrador de las incidencias que se iban a incorporar al consolidado, y la verdad, la falta de tiempo, no hemos tenido tiempo para analizar otras cosas. Cuando a ustedes les llega la orden o la instrucción de proceder a la elaboración de los informes especiales, y cuando digo ustedes me refiero a las distintas intervenciones provinciales, ¿ustedes entran en contacto antes de ponerse a trabajar o actúan de manera...? No, tuvimos reuniones, claro, para planificar el trabajo. Entre las distintas provincias, sí, me refiero. Nos reunimos en Sevilla varias veces para planificar el trabajo, solventar dudas, sí, hubo varias reuniones. Previamente a la elaboración. Sí. Digamos que después entonces han trabajado, una vez que se establecen las líneas de trabajo, las líneas de actuación, los resultados no han sido concordados. Me refiero que no han hecho reuniones a lo largo de la elaboración de los informes, sino que han actuado de manera independiente en cada provincia. Se han hecho reuniones antes y durante la elaboración de los trabajos, pero hemos actuado con total independencia. Con total independencia, sí. Me refiero, o sea, no hay ninguna posibilidad de que las conclusiones que aparecen en todas las provincias, más o menos de manera similar, se deban a que ustedes concordaron opiniones, sino que es el resultado del trabajo en cada provincia. No, exactamente, fue un trabajo individual de cada uno. Bien, uno de los elementos que se están discutiendo en esta comisión y a efectos del público es la discusión y las distintas opiniones que existen sobre el concepto de menoscabo para los caudales o el interés público. Yo quisiera hacer una pregunta que le puede parecer extraña, pero insisto, es a efectos de que el público que nos está viendo pueda comprenderlo. En la intervención se sabe distinguir entre lo que es menoscabo, lo que es malversación y lo que es el delito de fraude de subvenciones, supongo. Puede entenderse que el menoscabo, desde el punto de vista administrativo y conceptual, existe desde el momento en que incluso el perjuicio reputacional sufre, ¿verdad? Yo no he apreciado, en los expedientes objeto de mi control, yo no he apreciado menoscabo por el hecho de que, con arreglo a las conclusiones de informes que tenemos del Gabinete Jurídico, para apreciar menoscabo es necesario que el daño al caudal público no sea
solo potencial o hipotético, tiene que ser individualizado y concreto, evaluable económicamente. Entonces, en los expedientes que yo he analizado, como están la mayoría pendientes de una posible revisión y reintegro, yo por ese motivo no he apreciado el menoscabo. El informe de actuación se puede emitir por dos motivos, por menoscabo o por falta de implantación de recomendaciones. Yo hice mi borrador por falta de implantación de recomendaciones. En el caso de que el menoscabo exista, ¿qué consecuencia tiene? Pues hay responsabilidades contables, administrativas, están en la normativa, vamos. Sí, pero ¿origina multas, por ejemplo? Quiero decir, yo si presento mi declaración de Hacienda, aunque sea negativa, y la presento un día posterior a la finalización del plazo, Hacienda entiende que he realizado una conducta que para ella es un perjuicio y me ponen una multa sí o sí, aunque ni siquiera en esa anualidad tuviera que ingresar. Es decir, el efecto que produce el menoscabo cuando se detecta es ¿cuál? ¿Alguna sanción? ¿Una simple manifestación al respecto? No. Se abre un expediente para los presuntos responsables que tengan que hacer cargo con su patrimonio devolver esas cantidades. O sea, que el menoscabo da origen, cuando está constatado, a la necesidad de reintegro, porque se identifica plenamente con un perjuicio económico evaluable. Sí. Bien. A la vista de la tramitación y de las observaciones de estas ayudas públicas, y quizá también esta pregunta es un poco genérica, si el objetivo final era la formación para el empleo y, por tanto, los beneficiarios, que son los ciudadanos desempleados o los ciudadanos que, aun estando con trabajo, deberían de haber mejorado su cualificación y el acceso al empleo, nos ha dicho usted antes que ha echado en falta los informes sobre el impacto. Desde el punto de vista de las cifras que manejarán ustedes por cualquier otro tipo de subvenciones, de actividad, ¿se notó un descenso del paro o unas mejoras salariales en los que recibían? O sea, ¿el impacto prácticamente que es cero? ¿O es que no hay cifras? De entrada, no había informes de inserción, pero claro, yo en cuanto a cifras macroeconómicas no le puedo informar, no sé qué influencia ha tenido. Pero se supone que para completar un expediente, sobre todo en aquellos casos de desempleados y de formación para el empleo, uno de los requisitos era la contratación, en algunas ocasiones, de hasta el 60% de los alumnos de los cursos. Eso no está verificado ni acreditado en las muestras que ustedes han analizado. Y se supone que los auditores informan sobre el trabajo total. En los expedientes que ustedes han revisado, en los informes de auditoría, ¿se hacía alguna referencia a la empleabilidad puesta en práctica o a los números de contratos realizados? Ahora mismo, la mayoría de los expedientes que yo analicé, la inmensa mayoría no eran con compromiso de contratación. Solo tenía 3 con compromiso de contratación y con arreglo a los criterios que teníamos no se analizaron los justificantes porque es que no se había terminado la tramitación del expediente y no pudimos analizar esa cuestión. ¿Y se han hecho referencias o recomendaciones a los servicios de empleo sobre la necesidad de que también se evaluara ese impacto? Sí. Vamos, en el informe está y además creo que es una recomendación. ¿Y la respuesta de los servicios al respecto de empleo? Las alegaciones que hizo la Delegación de Educación, la Delegación Territorial de Educación, no las entendimos pertinentes. Cuando hicimos constar en el informe que no había informes de impacto, entendimos que no alegaban nada. ¿Podría comentarle las alegaciones a esta comisión, por favor? Disculpe, creo que... Sí, no se preocupe. En cuanto a la ausencia de informe de inserción, que fue una de las incidencias que observamos, le cito textualmente la alegación que hizo. Sí, por favor. El cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 20 de la Orden de 23 de octubre de 2009 se ha articulado a través de la aplicación informática GEFOC, Aplicación de Gestión de la Formación para el Empleo.
en las que las entidades impartidoras de los cursos implementan los resultados de inserción citados, siendo este el motivo por el que no se encuentran en formato papel en los expedientes. Se aporta impresión de las pantallas correspondientes a los informes de inserción y aquellos presentados en formato papel como anexo 1. Por otro lado, a través del sistema Argos, que se menciona en el siguiente párrafo, se ha posibilitado la obtención de los datos de inserción del alumnado de los cursos contrastándola con las contrataciones registradas de los mismos, por lo que desde la Dirección General de Formación para el Empleo, con la colaboración del SAE, se obtiene una información fidedigna de los resultados de inserción obtenidos. En todo caso, como se ha indicado, cabe indicar que el artículo 20 de la Orden de 23 de octubre de 2009 atribuye la elaboración y publicación del informe de impacto de la FP al SAE, que cuenta con un mecanismo específico para el estudio del sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en Andalucía, denominado Argos. Nosotros contestamos a la alegación diciendo que los informes de inserción como tal no aparecían en los expedientes y, por tanto, la incidencia se mantenía en el informe. Que no existían los informes de inserción, en resumidas cuentas. Vale, gracias. Gracias.